que puede ser un animal, puede ser una planta, hay gente que eligió las flores, puede ser también, podría ser un elemento de la naturaleza, el agua, el fuego, el aire, la tierra. Y el segundo paso del juego es, esta entidad que he elegido yo tiene un superpoder, tiene una magia, ¿vale? Él tiene una fuerza. Y el tercero punto del juego es ¿qué hace con este poder? ¿Qué hace con esta magia? ¿Vale? ¿Y dónde lo va a actuar? Puede actuar para nosotros mismos, ¿vale? Puede actuar para los seres humanos, para el planeta. Entonces cada uno ha creado un personaje. Andrea, escucha la cita. Tenemos que elegir un personaje, ¿vale? La gatita, por ejemplo. Después, que esta gatita tiene un superpoder, ¿no? Como el superhombre, el hombre araña y todos estos. ¿Y qué hace esta gatita? ¿Qué va a hacer? Maullar. ¿Qué va? Maullar. Hablar, me dijiste. Muy bien. Hablar. No, tiene que, con este poder, con esta magia, tiene que hacer algo bueno para ti, ¿no? Algo que tú necesitas, que tú te gustaría hacer, o para los humanos, o para todo el planeta, para el ambiente, ¿no? Y aquí también falta, ¿no? Saber qué hace este super caballo. ¿Cuál es el don de este super caballo? ¿Te tienes que escuchar así? Vale, la gatita ya está. Ahora, ¿qué poder tiene esta gata? Es una gata muy especial. Hablar. Ella habla. Vale, muy bien. Alama. Le gusta hablar. ¿Y qué va a decir? Muy bien. ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a decir? Sí, ¿qué tiene para decir? Ella tiene, su función es ayudar. ¿La has visto? Es ayudar, está muy linda. Sí. Aquí. Y ahora reforzamos esto. Estrella. ¿Y qué hace esta estrella? Esta es una estrella que vuela como Superman. ¿Qué? Vuela como Superman. Vuela como Superman. Estará en el cielo y ¿qué hace? Tiene un brillo muy Claro. especial. Arcoíris. ¿Y va a iluminar o qué? Arcoíris. A iluminar el mundo. Las ideas va a iluminar.